Antes de conquistar Jericó, Josué tuvo que conquistarse a sí mismo. Estaba frente a un desafío inmenso: liderar al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Imagina ese peso. No se trataba solo de reemplazar a un hombre, sino de asumir la misión que Dios había confiado al mayor profeta hasta ese momento. Josué era un siervo, un ayudante, alguien que obedecía órdenes, y ahora debía darlas. La inseguridad era real, el miedo palpable, pero fue justamente en ese momento que Dios le habló con fuerza y claridad: esfuérzate y sé valiente. Esa palabra no fue pronunciada en un ambiente de paz, sino en medio del duelo, la confusión y la expectativa. Dios no ignoró los sentimientos de Josué. Al contrario, los reconoció y aún así lo llamó a seguir adelante. Josué conocía al pueblo que ahora debía liderar. Eran hombres y mujeres marcados por 40 años en el desierto, testigos de milagros, pero también de quejas, rebeliones y caídas. ¿Cómo confiar en que lo seguirían? ¿Cómo liderar sin Moisés a su lado? ¿Y si fallaba? ¿Y si Dios ya no estaba con él como lo estuvo con Moisés? Estas preguntas no son tan distintas de las que muchos de nosotros llevamos en el corazón. Josué se vio en un momento de crisis, donde el llamado de Dios parecía más grande que su capacidad. Pero fue entonces cuando Dios le dio una promesa que lo cambiaría todo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No se trataba de la habilidad de Josué, sino de la presencia de Dios. Mientras el pueblo se preparaba para cruzar el Jordán, Josué sabía que ese paso representaba más que geografía. Era un punto de transición espiritual. Estaba al borde de un milagro, pero también al borde de una guerra. El cruce no era solo un cambio de lugar, sino el inicio de la conquista. Aun con la promesa, era necesario tener fe, obediencia y valentía. Josué ordenó al pueblo que se santificara, porque al día siguiente el Señor haría maravillas entre ellos. Esta actitud revela que Josué entendía algo esencial: la victoria comenzaba antes de la batalla, en el corazón, en la fe y en la pureza ante Dios. Era tiempo de preparar el alma, no solo las armas. Cuando finalmente el pueblo cruzó el Jordán, ocurrió algo extraordinario. Las aguas dejaron de fluir en el momento en que los sacerdotes pisaron el río. No fue antes ni después. Fue exactamente en el paso de fe. Josué presenció ese milagro con sus propios ojos, y aunque fue una confirmación de la presencia de Dios, también era un recordatorio. Debía obedecer paso a paso. El Dios que abrió el Mar Rojo con Moisés, ahora abría el Jordán con Josué. Pero Josué no era Moisés, y eso era algo que debía aceptar. El llamado de Dios sobre su vida no era una copia, sino una continuación. El nuevo tiempo exigía una nueva postura. El momento más emblemático en la trayectoria de Josué aún estaba por venir: Jericó, una ciudad fortificada con muros enormes y soldados experimentados. Humanamente era imposible vencerla, pero lo que Dios le instruye a Josué no tiene sentido alguno para la lógica humana. Marchar alrededor de la ciudad durante 7 días en silencio y en el 7º día, gritar. Ninguna espada levantada, ninguna catapulta, ningún plan militar, solo obediencia absurda. Y fue justamente eso lo que trajo la victoria. Josué aprendió que muchas veces la guerra espiritual se gana con estrategias que parecen locura. Dios quería mostrar que la victoria no dependía de la fuerza, sino de la fe. En el 7º día, después de la 7ª vuelta, el pueblo gritó y los muros cayeron. Pero antes de la victoria externa, hubo una victoria interna. Josué venció la duda, venció el miedo al ridículo, venció la tentación de hacer las cosas a su manera. Confió en Dios hasta el final, y fue esa fe la que derribó las barreras.
Muchas veces, los muros que enfrentamos hoy no son de piedra, sino de incredulidad, trauma, vergüenza y pasado no resuelto. Josué nos enseña que la obediencia constante, incluso cuando parece una locura, abre camino a los milagros. No fue solo un conquistador de ciudades, sino un guerrero de la fe, alguien que decidió creer aun cuando todo parecía en contra. Después de la victoria en Jericó, Josué no tuvo descanso. La conquista de la tierra prometida sería batalla tras batalla, decisión tras decisión. Y justo después de una gran victoria, vino una amarga derrota. Jai, un ejército pequeño, derrotó a los hebreos. Josué cayó rostro en tierra, confundido y angustiado, clamando a Dios por respuestas. Fue entonces cuando el Señor reveló la razón. Había pecado entre el pueblo. Alguien había escondido bienes prohibidos. Esa fue una de las lecciones más difíciles para Josué. Entender que la desobediencia de uno puede afectar el destino de muchos. El líder aprendió que las conquistas espirituales requieren pureza de corazón y que la comunión con Dios debe ser constante. Entonces Josué lideró un momento de purificación y justicia. El pueblo fue reunido y ante la presencia de Dios, la verdad salió a la luz. La desobediencia fue confrontada y el pueblo recuperó el temor al Señor. Ai fue conquistada después, pero no solo con estrategia militar, sino con arrepentimiento y alineación espiritual. Josué aprendió que el secreto de la victoria está en la integridad. No servía de nada ser fuerte sin santidad. Esa lección resuena hasta hoy. Muchas derrotas en nuestra vida no vienen por falta de fuerza, sino por falta de obediencia. Josué muestra que un verdadero líder corrige el camino antes de seguir adelante. Con el paso de los años, Josué fue envejeciendo, pero su espíritu seguía firme. Ya había conquistado mucho, pero aún quedaban tierras por tomar. En su corazón llevaba la responsabilidad de mantener al pueblo firme en la fe, incluso después de su partida. Por eso, en sus últimos días, reunió a las tribus de Israel e hizo un discurso que resonaría por generaciones. Recordó todo lo que el Señor había hecho, desde Egipto hasta ese momento, y entonces declaró: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Ese era el legado que quería dejar. No solo victorias militares, sino fidelidad. Josué entendía que el verdadero triunfo no era la tierra, sino un corazón rendido a Dios. La frase «Yo y mi casa serviremos al Señor» no fue solo un lema para Josué, sino un compromiso de vida. Incluso después de tantas batallas, conquistas y pérdidas, entendía que el mayor desafío no era conquistar ciudades, sino mantener el corazón del pueblo enfocado en Dios. En tiempos de calma y abundancia, Josué sabía que era fácil que el pueblo olvidara al Señor. Por eso, no bajó la guardia. Continuó enseñando, exhortando y guiando con firmeza, como un verdadero padre espiritual. Su mayor legado fue demostrar que la fe no es solo para los momentos difíciles, sino para toda la vida. Josué no solo comenzó el camino con Dios, lo terminó firme, fiel y lleno de temor. Josué murió con honor. Fue sepultado en la tierra prometida, aquella que una vez había espiado como un joven lleno de fe. Su nombre quedó grabado no solo en los libros, sino en los corazones. Fue más que un guerrero. Fue un siervo obediente. El hombre que enfrentó murallas, ejércitos y hasta a su propio pueblo cuando fue necesario, pero que nunca dejó de escuchar la voz de Dios. Josué demuestra que el verdadero liderazgo está en la dependencia del Señor, que el valor es confiar cuando todo parece incierto, que la fe es caminar incluso cuando no se ve el final del camino, y que la victoria es permanecer firme hasta el final. El cruce del Jordán fue solo el comienzo. Josué, ahora al frente de toda una nación, cargaba con el peso del liderazgo en cada paso.
Sabía que la tierra prometida no sería entregada sin resistencia. Canaán estaba habitada por pueblos poderosos, ciudades fortificadas y guerreros implacables. Aunque tenía la promesa divina, el miedo podía infiltrarse fácilmente en los corazones de un pueblo que había vagado durante 40 años en el desierto. Pero Josué no se dejó sacudir. Entendía que la victoria no vendría por la fuerza del brazo, sino por la obediencia a la voz de Dios. En silencio, oraba, pidiendo dirección, mientras los ecos del río Jordán, aún frescos en su memoria, le recordaban que lo imposible ya había sido vencido una vez. El primer desafío concreto fue Jericó, una ciudad impenetrable, rodeada de muros altos y gruesos, vigilada por guerreros entrenados. A ojos humanos, sería una locura atacar Jericó sin armamento adecuado ni estrategia militar. Pero Dios no necesitaba lógica para actuar. Le dio a Josué una orden que contradecía todo entendimiento humano: marchar alrededor de la ciudad, en silencio, durante 6 días, y en el séptimo, gritar. Josué obedeció. Aunque no comprendía todo el plan, confiaba en el carácter de Dios. Cada paso alrededor de los muros era un acto de fe. Cada vuelta una declaración de que la victoria vendría no por la fuerza, sino por la obediencia. El primer desafío concreto fue Jericó, una ciudad impenetrable, rodeada de muros altos y gruesos, vigilada por guerreros entrenados. A ojos humanos, sería una locura atacar Jericó sin armamento adecuado ni estrategia militar. Pero Dios no necesitaba lógica para actuar. Le dio a Josué una orden que contradecía todo entendimiento humano: marchar alrededor de la ciudad, en silencio, durante 6 días, y en el séptimo, gritar. Josué obedeció. Aunque no comprendía todo el plan, confiaba en el carácter de Dios. Cada paso alrededor de los muros era un acto de fe. Cada vuelta una declaración de que la victoria vendría no por la fuerza, sino por la obediencia. En el séptimo día, la tensión se apoderó del campamento. Los soldados de Jericó se burlaban del pueblo hebreo, considerándolos débiles y supersticiosos. Pero Josué permanecía firme. Al salir el sol, dio la orden: marchar 7 vueltas, en silencio. Y luego, al final de la última vuelta, el grito, no de desesperación, sino de fe. El sonido resonó por los cielos, y los muros de Jericó, que parecían eternos, se derrumbaron como arena llevada por el viento. Fue un milagro incontestable. El pueblo invadió la ciudad y venció. Josué no celebró su liderazgo, sino que glorificó al Dios que transforma la fe en victoria. Para él, cada conquista era una confirmación. Dios cumple sus promesas. Después de Jericó, el nombre de Josué resonaba con fuerza entre las tribus de Israel, pero la gloria no lo cegó. Él sabía que la victoria no provenía de su estrategia, sino del poder de Dios. A pesar de haber conquistado una ciudad fortificada, con un milagro, Josué permanecía vigilante, sabiendo que el corazón humano es frágil y puede corromperse fácilmente. Fue entonces cuando ocurrió el pecado de Acán. Uno de los hombres del pueblo desobedeció la orden de no tomar ningún objeto consagrado del botín de Jericó. Lo ocultó en su tienda, creyendo que nadie lo descubriría. Pero nada está oculto a los ojos de Dios. Israel fue derrotado en la siguiente batalla, y Josué, desconcertado, cayó rostro en tierra, clamando a Dios por respuestas. Era un momento de quebranto, un líder herido buscando la causa de la derrota, sin saber que el pecado de uno solo podía contaminar a toda la comunidad. Dios reveló a Josué el pecado escondido, y con dolor en el alma, el líder tuvo que enfrentar la corrupción en medio del campamento. Reunió al pueblo y bajo la guía divina, Acán fue identificado. No fue una escena de ira,
sino de solemnidad. Josué miró al hombre que había puesto en riesgo a toda la nación. Con voz firme, pero cargada de tristeza, ordenó que se purificara el campamento. La consecuencia fue dura. Acán y su familia fueron ejecutados, y todo lo que había sido contaminado fue destruido. Era un recordatorio brutal de que la santidad de Dios no tolera desobediência. Josué sentiu o peso dessa decisão como um punhal na alma, mas sabia que a comunhão com Deus era mais valiosa que qualquer vida preservada. Pela omissão, una vez purificado el campamento, la bendición de Dios volvió a acompañar a Israel. Josué lideró la conquista de Jai con sabiduría y estrategia divina. No solo atacó, sino que elaboró una emboscada demostrando que Dios también guía. Con inteligencia táctica, el enemigo cayó en la trampa y fue derrotado, pero Josué no se detuvo ahí. Sabía que más batallas vendrían. Entonces levantó un altar al Señor, escribió la ley en piedras y la leyó en voz alta ante todo el pueblo. Hombres, mujeres, niños y extranjeros escucharon. Era un momento sagrado, donde la espada y la palabra caminaban lado a lado. Con el tiempo, la fama de Josué se extendió por toda la tierra. Reyes enemigos se unieron para luchar contra Israel, pero Dios seguía dando victoria tras victoria. Josué vio señales, milagros, traiciones y alianzas. Enfrentó a 5 reyes unidos en una misma guerra y los venció. Vio el sol detenerse en Gabaón por causa de una oración, un día que no tuvo igual en la historia. Pero a pesar de las conquistas, Josué no permitió que su corazón se enalteciera. Cada ciudad tomada, cada rey derrotado, era devuelto a Dios en honra. Aquel joven que una vez cargó las promesas de Moisés, ahora era el testimonio viviente de que Dios no falla. Cuando Josué despertó aquella mañana, su corazón aún latía con fuerza por la visión que había recibido durante la noche. No era un simple sueño. Era la voz del Dios viviente, hablándole como lo había hecho con Moisés. En aquella visión, Josué había visto las murallas de Jericó caer como si fueran de polvo, no por el golpe de espadas, sino por el clamor de los justos y la obediencia total al mandato divino. Esa imagen se quedó grabada en su alma como fuego. Al salir de su tienda, la luz del amanecer tocaba su rostro y sus ojos brillaban con una determinación que infundía confianza en el corazón del pueblo. Él sabía que no estaban solos, que el Altísimo marchaba al frente, abriendo caminos donde no los había, derribando fortalezas que parecían impenetrables. Josué no era apenas un general, era ahora o instrumento directo da vontade divina sobre a terra. Josué reunió a los sacerdotes y a los jefes del pueblo. Con voz firme les explicó lo que Dios les había ordenado. Marcharían alrededor de Jericó durante 6 días, una vez al día, en absoluto silencio. El 7º día marchaban 7 veces y al final los sacerdotes tocaban las trompetas y el pueblo gritaba con todas las fuerzas de su alma. Para los guerreros acostumbrados a batallas sangrientas, esto sonaba extraño, casi absurdo, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. La fe que tenían en Josué era un reflejo de la fe que veían en él hacia el Señor. La multitud escuchó, entendió y aceptó, no por lógica humana, sino por obediencia a la palabra divina. La corte se llenó de un silencio reverente. Estaban a punto de participar en un milagro. No fue una guerra común y corriente, fue una guerra santa, dirigida por manos invisibles. La primera marcha alrededor de Jericó fue una prueba de fe. La gente caminaba en silencio y el único ruido que resonaba a través de las paredes era el de las trompetas. Los habitantes de Jericó, incrédulos y arrogantes, observaban desde Mindanesit, lo alto de sus torres, riendo y burlándose de los israelitas. «Creen que nos van a asustar con la música»,
ellos han dicho. Pero Josué caminaba con paso firme, con el rostro de piedra y la mirada dirigida hacia lo invisible. Cada paso era una declaración de confianza, cada giro era un grito silencioso de obediencia, y los cielos observaban. Los ángeles caminaron invisiblemente junto a la gente. Lo que los enemigos vieron como locura era en realidad la preparación de un terremoto espiritual listo para destruir los cimientos de la fortaleza. Día tras día, la escena se repetía. El sol nacía y los israelitas rodeaban la ciudad como sombras silenciosas. Pero el ambiente se volvía cada vez más denso, como si el aire mismo cargara una tensión invisible. Los corazones dentro de Jericó comenzaban a temblar, aunque sus labios aún se burlaran. Algo estaba cambiando. En el séptimo día el pueblo se despertó antes del alba. Se alistaron con una solemnidad distinta. Esta vez, Josué no necesitó decir mucho. La expectativa hablaba por sí sola. El pueblo sabía que ese era el día en que la promesa se manifestaría. Y mientras se posicionaban para comenzar la marcha final, el cielo estaba coberto por nubes pesadas, como se o propio Deus estivese prendendo o fólego. El silencio que flotaba sobre el campamento israelita en aquella alborada era palpable, cargado de una expectación casi física. El cielo, antes salpicado de tonos rosados, ahora se vestía de un gris denso, presagiando la solemnidad de aquel último acto. Los guerreros, con sus rostros marcados por el polvo de la jornada y por la intensidad de los días precedentes, aguardaban en sus puestos, cada corazón latiendo al unísono con el ritmo lento y compasado de sus propios pasos. Ya no había la vivacidad curiosa de los primeros días. En sus miradas, fijas en las imponentes murallas de Jericó que se alzaban como un desafío silencioso, se reflejaba una fe madura, forjada en la obediencia y en la confianza inquebrantable en las promesas divinas. La brisa matutina gélida rozaba sus vestimentas, trayendo consigo el eco distante de los preparativos finales, el ajuste de las sandalias, el apretón firme en las lanzas, la respiración profunda que antecede a un momento decisivo. La propia naturaleza parecía contener el aliento, como si reconociera la inminencia de un evento que trascendería la historia humana. Josué, erguido como un roble antiguo en medio de su gente, elevó su voz, no en un grito de guerra, sino en un tono solemne y firme que resonó por el valle. Cada palabra estaba cargada del peso del liderazgo y de la certeza de la promesa divina. Sus ojos recorrieron las filas de los soldados, transmitiendo una calma inquebrantable que contrastaba con la palpable ansiedad del momento. Él recordó la orden del Señor, la estrategia aparentemente paradójica que les había sido confiada: marchar en silencio, el arca de la alianza al frente, los sacerdotes soplando las trompetas de cuerno de carnero, y entonces, en el séptimo día, circundar la ciudad 7 veces antes de la señal final. Su voz resonaba con la autoridad de quien había hablado cara a cara con el Todopoderoso, y sus palabras eran como semillas de fe plantadas en los corazones de sus liderados, fortaleciéndolos para el acto final de obediencia. Y entonces el movimiento comenzó, lento, deliberado, casi ritualístico. El arca de la alianza, envuelta en su misterio y gloria, era cargada al frente, el símbolo tangible de la presencia divina en medio de su pueblo. Los sacerdotes, con cintos, sus vestiduras blancas inmaculadas, seguían de cerca, sus labios presionados contra los cuernos de carnero, listos para emitir el sonido que sellaría el destino de la ciudad. Los guerreros, en filas ordenadas, marchaban en silencio sepulcral, sus pasos sincronizados, resonando suavemente en la tierra polvorienta. Con cada vuelta alrededor de las imponentes murallas, la tensión aumentaba, un nudo apretándose en la garganta de cada israelita.
Los habitantes de Jericó, observando desde lo alto con una mezcla de escarnio y aprehensión, no conseguían descifrar el significado de aquella extraña procesión. Para ellos era solo un ritual sin sentido, una demostración de debilidad. Pocos sabían que cada paso silencioso era un acto de fe poderoso, una declaración silenciosa de confianza en el poder de un Dios invisible. La sexta vuelta se completó bajo el mismo manto de silencio reverente. El sol comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo las nubes cargadas de tonos anaranjados y rojos, como si el propio cielo presagiara la inminencia de un clímax. La tensión entre los israelitas era casi palpable, un hilo invisible que unía cada corazón en una única expectativa. La fe, nutrida por la obediencia constante, brillaba en sus ojos, una certeza silenciosa de que lo imposible estaba a punto de suceder. Para los habitantes de Jericó, atrincherados en su arrogancia e incredulidad, la repetición de aquel ritual extraño solo servía para reforzar su desprecio. Se burlaban, lanzando palabras de escarnio y risas burlonas desde las murallas, ciegos a la fuerza invisible que se acumulaba con cada paso de aquella marcha sagrada. No percibían que el silencio de los israelitas era más poderoso que cualquier grito de guerra, que su aparente pasividad era la manifestación de una confianza inquebrantable en el poder divino. Entonces Josué alzó su cayado, el mismo que otrora se extendiera sobre el mar Rojo, y su voz resonó, no ya en una instrucción silenciosa, sino en un grito poderoso que cortó el aire cargado de expectación. Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. En aquel instante, el silencio que los había envuelto durante 7 largos días se rompió en una explosión sonora avasalladora. Miles de voces se unieron en un clamor unánime, un grito de fe y triunfo que reverberó por las colinas de alrededor. Simultáneamente, los sacerdotes soplaron las trompetas de cuerno de carnero con toda la fuerza de sus pulmones, produciendo un sonido estridente y sobrenatural que parecía vibrar en las propias entrañas de la tierra. Era la señal, el momento culminante de su obediencia, la entrega total a la promesa divina. Y entonces lo impensable sucedió. Las imponentes murallas de Jericó, que habían resistido incontables asedios y siglos de historia, comenzaron a temblar. No fue un temblor de tierra común, sino una vibración profunda y sobrenatural que parecía emanar del propio centro de la creación. Lentamente al principio, y luego con una velocidad aterradora, las piedras macizas se soltaron, profundas grietas serpenteando por su estructura, hasta que, en un rugido ensordecedor, las murallas se derrumbaron. Era como si una fuerza invisible y colosal las hubiera empujado hacia abajo, reduciendo la fortaleza otrora inexpugnable a una montaña de escombros y polvo. El suelo tembló bajo los pies de los israelitas y una onda de choque recorrió el aire, pero en medio del caos y la destrucción, había un silencio de admiración y asombro. El milagro se había manifestado ante sus ojos, la prueba tangible del poder ilimitado de su Dios. En medio del polvo y los escombros, la orden de Josué resonó nuevamente clara y firme: «Subid y tomad la ciudad». Y el pueblo de Israel avanzó, no con la furia ciega de la batalla, sino con la convicción serena de aquellos que habían presenciado un milagro. No hubo resistencia significativa. El miedo había paralizado los corazones de los habitantes de Jericó, y la protección divina envolvía a los israelitas como un escudo invisible. La ciudad, antes un símbolo de poder y seguridad, ahora yacía vulnerable bajo sus pies. Cumpliendo la orden del Señor, derrotaron a sus enemigos, pero perdonaron a Rahab y a su familia, recordando la promesa hecha a los espías en nombre de la misericordia divina.
La victoria no era de ellos por su propia fuerza o estrategia, sino un regalo gracioso del Altísimo, una demostración palpable de su fidelidad a la alianza. Y allí, en aquel lugar de victoria aplastante y manifestación del poder de Dios, Josué se postró en adoración, y todo el pueblo lo siguió. Sus corazones rebosaban de gratitud y reconocimiento. Habían sido testigos de primera mano de que no hay muralla, por más alta y fuerte que sea, que pueda resistir el poder del Señor cuando su pueblo actúa con fe y obediencia. Aquel día selló no solo la conquista de una ciudad, sino la confirmación de la promesa divina y el fortalecimiento de la fe de una nación. Que esta historia resuene en nuestros corazones hoy, recordándonos que las batallas que enfrentamos no son solo físicas, sino espirituales, y que la victoria reside en nuestra confianza inquebrantable en aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Padre Celestial, te agradecemos por esta poderosa historia de fe y obediencia. Gracias por mostrarnos que, a través de nuestra confianza en ti y de nuestra disposición a seguir tus instrucciones, aunque parezcan imposibles, podemos ser testigos de tu poder manifestándose de maneras sorprendentes, que podamos aprender del ejemplo de Josué y del pueblo de Israel, buscando siempre tu voluntad y confiando en tu tiempo perfecto. Fortalece nuestra fe, Señor, para que podamos derribar las murallas que se levantan en nuestras vidas y experimentar la victoria que solo tú puedes dar. Amén. Esperamos que esta historia haya hablado profundamente a tu corazón y edificado tu fe. Si fuiste bendecido por este mensaje, te pedimos que te suscribas al canal para no perderte los próximos videos. Actives las notificaciones para que se te avise de cada nuevo contenido. Compartas esta historia con otras personas que necesitan escuchar una palabra de esperanza y dejes tu me gusta para ayudarnos a alcanzar más vidas. Nos encantaría saber cómo esta palabra habló contigo. Deja tu comentario abajo y, si te sientes cómodo, comparte tu testimonio de cómo Dios ha estado actuando en tu vida. Tu experiencia puede animar a muchas otras personas.